Quiero compartir con ustedes en esta ocasión, pensando especialmente, indudablemente, en mis alumnos de ciencias políticas, relaciones internacionales, de periodismo, de derecho, también de otras carreras como ingeniería, ¿no? Pero en el público en general y en los que se han suscrito al canal Prof. José María Aguirre, una síntesis del primer capítulo del último libro al día de hoy, que vio la luz en abril del 2022, de Byung-Chul Han. Este escritor surcoreano, muy prolífico, ¿no? La sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, el aroma del tiempo, y tantos otros libros más, No cosas, su anteúltimo libro, nos va dejando reflexiones que, más allá de una matriz tal vez filosófica diferente, se ven en él influencias heideggerianas. La dialéctica de Hegel está muy presente en muchas de sus reflexiones, diferentes, digo, al realismo filosófico que yo intento representar y en el cual me he formado. Tiene muchísimo realismo a la hora de hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en el mundo de hoy. Me gusta la claridad, lo directo que es afirmar cuestiones que son de sentido común, pero justamente, como diría Chesterton, ya hoy, mucho después de Chesterton, el sentido común que él definía como el menos común de los sentidos, prácticamente pareciera haber desaparecido. No es así en las obras de Ham. Y me interesa especialmente dedicarme al primer capítulo, hablando del régimen de la información, y dejando para ustedes la lectura del resto del libro, donde habla especialmente de la crisis de la democracia, ¿no? Y los riesgos que este régimen de información suponen para un sistema de gobierno, es decir, que caracteriza a mi país, pero también a todo Occidente. Por ahí al final, si nos da un poquito el tiempo, haremos alguna reflexión también sobre la crisis de la verdad, ¿no? que es una consecuencia y que es también un punto de partida de lo que estamos viviendo hoy. Empieza su libro definiendo el régimen de información como la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan, no ya condicionan, sino que determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. O sea, hoy este régimen no busca explotar cuerpos, como regímenes antiguos, no busca explotar energías, sino información. Es un capitalismo, dice él, de la vigilancia, donde la persona queda reducida a un ganado consumidor. Para llegar a la caracterización de lo que estamos viviendo hoy, él primero hace un poco de historia, ¿no? Y diferencia tres regímenes fundamentales, ¿no? Importantes y que han tenido influencia en estos últimos 300 años. Nos habla primero de un régimen premoderno, propio del absolutismo monárquico, donde el poder, dice, está en los soberanos, ¿no? Y el poder es una escenificación, ¿no? La dominación tiene un esplendor teatral, dice, donde tanto los verdugos como los condenados son actores, y este poder se ejerce con violencia, ¿no? Se busca un soberano que se hace visible y los sometidos invisibles. Pero ese régimen dio paso luego al régimen moderno de la vigilancia. Una sociedad de vigilancia donde ya no es el soberano el que detenta el poder, sino una burocracia de vigilancia que controla, que controla. Los gobernados ahora se hacen visibles porque son los que tienen que ser controlados, observados, aislados si fuera necesario. Los gobernantes permanecen ocultos. El hecho de ser visto, dice Ham, en el panóptico, mantiene al individuo en sumisión, sumiso.
Este estado de vigilancia es justamente el que condena a Orwell, George Orwell, en 1984. El estado de visibilidad constante, ¿no? Pero que va acompañada del aislamiento, de la soledad como condición de la sumisión, ¿no? En este régimen, el objetivo es el cuerpo, es la energía física, y el hombre se convierte en una máquina de trabajo, concretamente lo que podríamos llamar en un ganado laboral, ¿eh? Un engranaje de una maquinaria que lo observa, que lo controla, que lo determina de alguna manera, poniendo en riesgo totalmente o haciendo prácticamente desaparecer su libertad individual. Ahora bien, llegamos al tiempo del régimen de la información. Y aquí los medios, dice Ham, de reclusión, se empiezan a disolver, ¿eh? Y se convierten en redes abiertas. Justamente empieza a pasar lo contrario, pareciera del régimen anterior. Las discontinuidades se convierten en continuidades, ¿eh? Los cierres que nos encarcelaban en aperturas, las celdas de aislamiento en redes de comunicación. Y la tecnología de la información digital, ¿no?, se convierte en un medio de vigilancia. Cuanto más datos, hay más comunicación, pero también hay mejor vigilancia. Este sistema explota la libertad y la comunicación, ¿eh? Y lo interesante es justamente que explota la libertad, porque las personas no se sienten vigiladas, sino que se sienten libres, ¿no? Yo entro por mi propia voluntad, aparentemente, a un sistema virtual, a un sistema de redes sociales, donde con total y aparente libertad, podríamos decir críticamente, ofrezco mis datos, me ofrezco a mí mismo, me desnudo ante un mundo, haciéndome transparente, haciéndome totalmente visible, haciendo desaparecer, por supuesto, el límite y toda diferencia entre lo público y lo privado. Las personas no se sienten vigiladas, sino libres, nos dice. Y esa sensación de libertad es la que asegura la dominación. Se consuma esta dominación cuando la libertad y la vigilancia se unen, ¿eh? Cuando yo libremente me dejo vigilar, ¿eh? Decido, podríamos decir, prácticamente que me vigilen, ¿no?, y me empiezan a controlar. Ya el interés en este régimen no es el cuerpo, ¿eh?, es la psiquis del ser humano. El cuerpo es liberado, o mejor dicho, ¿no?, queda recluido al mundo de la estética, del fitness, es secuestrado por la industria de la belleza. Y es así entonces que, lo cual a veces desgraciadamente trae aparejadas un montón de enfermedades, ¿no?, que tienen que ver con problemas de alimentación, etcétera, ¿no? El cuerpo queda de lado, pero a su vez atado también, ¿no? No hay docilidad, pero por otro lado hay obediencia. Las doquilitas, esa virtud romana por excelencia, ¿no?, que implicaba dejarse guiar por el maestro, ¿no?, o por la realidad. Por supuesto, partiendo también de un juicio, es decir, o llegando a un juicio crítico, ¿no?, donde uno pudiera decir, bueno, hasta aquí me dejo guiar y hasta aquí no. Esas doquilitas, que indudablemente era un paso, un camino hacia la verdad, desaparece, ya que el hombre se cree libre, auténtico, creativo, cree que el hombre se produce a sí mismo, ¿eh?, que puede hacer de sí mismo la mejor versión, ¿no?, y que no necesita de nadie, ¿no?, que tiene una total y absoluta autonomía, cuando en realidad lo que está haciendo es convertirse en un, dice Ham, ganado consumidor, ¿no? Veremos esto cómo se va desarrollando, ¿no? La gente se expone, dice, al panóptico sin coacción externa, pero con necesidad interior.
Una sociedad de transparencia que él mismo define como una sociedad de vacío. A veces nos sentimos absolutamente solos. A veces no le encontramos el sentido a nuestra propia existencia. Y entonces empezamos a ir hacia afuera para sentirnos valorados. Y es así que nos exponemos hoy en día al mundo digital, esperando obtener en ese like una reafirmación de esa identidad fabricada, de esa personalidad construida, por temor a no ser nada. Y encontramos un conjunto de redes, de personas, no, ni siquiera podríamos decir de otros, la ausencia del otro, la desaparición del otro es algo que denuncia Hahn constantemente, sino que encontramos un algoritmo que nos ayuda a sentirnos que no estamos solos y que nos comunica y nos conecta con aquellos que están más o menos cerca de nuestra forma de pensar y de ver, al costo de, indudablemente, ir creyéndonos poco a poco que somos esa identidad fabricada. Y el costo incluso de violar nuestra propia identidad, nuestra propia naturaleza, y practicar el más viejo de los oficios, la prostitución, venderse a un sistema que nos da tranquilidad con un like, que nos da tranquilidad en un sistema, como él dice, en no cosas, donde no vamos a encontrarnos realmente con el otro, sino con nosotros mismos. La díada del hombre y su smartphone ya no es vista como el encuentro con un instrumento que me permite conectarme y comunicarme con el que está del otro lado, sino más bien el encuentro conmigo mismo, ya que el otro desaparece. Simplemente se convierte en un amigo de Facebook, o un seguidor, o un like, porque el like va desapareciendo. Ya ahora está desapareciendo también en YouTube. ¿Sí? Pero volviendo a Hahn, el hombre se produce a sí mismo, se pone en escena, se deja ver. La transformación, la transparencia, dice, es el imperativo sistémico del régimen de información. ¿Y la libertad? ¿Qué sucede entonces con la libertad? Libre, dice Hahn, no es la persona, sino la información. Las personas quedan atrapadas. Ellas se ponen a sí mismas sus propios grilletes. No por nada, Byung-Chul Han va a terminar el libro haciendo referencia a la alegoría de la caverna de Platón. Hoy vivimos en una nueva caverna, una caverna digital, donde nosotros, por temor a no ser nada y en este vacío en que vivimos, salimos hacia afuera, nos construimos nuestra propia imagen a la luz de lo que nos dicen que debemos hacer, usando lo que debemos usar, pensando lo que debemos pensar, callando lo que no es políticamente correcto decir, pero no quedarnos solos. Y poco a poco nos dejamos manipular por un algoritmo que tiene, obviamente, un detrás, una caja negra. Pero bueno, ya llegaremos enseguida a eso. Vivimos en una prisión transparente, ¿no? A mí me hace recordar esto a una canción, a un video de Billie Eilish, ¿no? Una canción, Lovely, que es impresionante, ¿no? Ella está encerrada en una caja de cristal transparente, pero está absolutamente encerrada. Pero dice Hahn, la dominación nunca es transparente. Tiene una parte trasera, como dije yo, ¿no? Una caja negra, es una sala de máquinas. Y es de alguna manera, del cual Byung-Chul Han no habla, porque llega hasta ahí, su denuncia, podríamos decir, donde se encuentran aquellos que hoy dominan la tecnología, hoy dominan este proceso de información. Como nunca se ha centralizado el capital en Occidente, como nunca encontramos en pocos hombres una concentración de capital impresionante, y como nunca vemos que el poder que detentan unos pocos sobre la tecnología es realmente el poder que nos domina en el mundo de hoy. Insisto, no a través, como dice Hahn, coincido plenamente, de la represión,
sino a través de explotar nuestra propia libertad. Hacernos sentir que es el mejor lugar donde podemos estar. Por eso, Ham coincide con lo que alguna vez hemos dicho en otros videos. Este siglo XXI se parece mucho más al mundo feliz de Huxley, de Aldous Huxley, que a 1984 de Orwell. Un mundo donde nosotros, en búsqueda de una aparente felicidad, por supuesto tomando Soma, ¿no?, que hoy se llama de otra manera, ¿no?, esa droga que se les daba a los miembros, a los habitantes del mundo feliz, nos dejamos manejar, nos dejamos dominar. ¿Por qué? Porque se nos ofrece, por ejemplo, dice él, ¿no?, lo agradable de las redes sociales, se nos ofrece la comodidad de los motores de búsqueda, se nos ofrecen voces de asistentes que ayudan a una existencia de mayor bienestar, de alguna manera una actitud pasiva muy diferente del ocio, de la contemplación, una actitud pasiva que apunta a dejarse llevar. Un hombre que se autoconstruye según lo que se percibe y que poco a poco va camino a convertirse en un avatar en el metaverso, ¿no?, si es que esto finalmente, ¿no?, se aplica, como plantea, por ejemplo, el director de Meta, ¿no?, es decir, y entonces que en la realidad extendida poco a poco va abandonando la realidad física, la realidad, y va creyendo en este mundo de triunfo del relativismo, ¿no?, que yo puedo hacer de mí mismo lo que quiera, que yo soy absolutamente autónomo en la medida en que me someto a un poder centralizado que maneja los algoritmos. Una especie de circo. Pero ya volveremos sobre eso también. En el Smart Home, dice Ham, se convierte en una prisión digital que registra todo en nuestras casas. La vigilancia se introduce como conveniencia, obviamente, ¿no?, y ese compañero del cual no podemos prescindir hoy ni un minuto, el celular, es también un modo de control y de vigilancia. El like excluye toda revolución, y este es el riesgo, ¿no? Frente a un régimen represivo, siempre existe la esperanza de la contrarrevolución, ¿no?, aquel que de alguna manera se levanta, o mejor dicho, aquel que se rebela contra un régimen impuesto, ¿no?, porque hablo de contrarrevolución, por un régimen revolucionario que se presenta como un nuevo orden que se me quiere imponer. Grandes ideologías totalitarias del siglo XX siempre generaban de alguna manera el rechazo de un hombre, sobre todo un hombre occidental, que tiene muy presente, muy encarnada la idea de libertad individual. Pero aquí se explota la libertad. Acá se utilizan, ¿no?, técnicas de poder neoliberales, dice Ham. No hay coerción ni prohibición, sino incentivos positivos. No hay eliminación de la libertad, sino explotación de la misma. Se controla la voluntad en un plano inconsciente, pero no se quiebra. Motivación, optimización, libertad, comunicación, comunidad, ¿no?, son palabras que llenan nuestras redes sociales y nos permiten como respirar contentos frente a la barbarie de un mundo de denuncias o de un mundo que desgraciadamente nos acompaña también, ¿no?, de luchas, de odios. Y los influencers se convierten en los nuevos modelos a seguir, ídolos mesiánicos, salvadores, que nos muestran sus viajes, su belleza, su creatividad, y hacen que los anuncios de los productos que acompañan sus videos y sus proyecciones no nos molesten, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es decir, nos dé ganas de consumirlos si los consumen ellos, y nos den ganas de parecerlos si ellos parecen tan felices haciendo lo que hacen. Me encanta una alegoría que hace Ham cuando dice que hoy vivimos una especie de Eucaristía digital. Los medios de comunicación reemplazan a la iglesia. El like es como el amén. Compartir, en el fondo, es comunión. Y el consumo es la redención. Es lo que nos salva.
es lo que da sentido a nuestra existencia. Si no consumimos, dejamos de ser, no existimos. Incluso las repeticiones, cuántas veces uno ve que los videos se repiten y se repiten una y otra vez, y uno a veces se encuentra, ¿no? Y se sorprende viendo 2 o 3 veces el mismo reel, ¿no? No aburren porque son como una liturgia, dice. Los productos de consumo se convierten en caminos de autorrealización y la identidad es la mercancía. Cuando algo es gratis, hay que desconfiar, ¿no? Que no seamos nosotros los productos y no lo que se nos está ofreciendo gratuitamente. Ser libre no es actuar, sino cliquear, dar un like. Consumo también, junto con el like, excluyen la revolución. Y el hombre se adormece, ¿no? Hasta ir convirtiéndose, como dice en otra de sus obras, tal vez el día de mañana en un Homo Ludens, que reemplace al Homo sapiens. Un hombre que está allí solo para jugar. En una sociedad en la cual ya empiece a ser marginal, porque en una sociedad tecnologizada a tal punto de que la mano de obra, la energía, el cuerpo no sean necesarios, y por lo tanto simplemente esté allí para jugar y consumir, ocupando así un lugar secundario, ¿no?, al sistema. Y anticipando tal vez esa ideología de la cual hemos hablado en otros videos, ¿no?, el transhumanismo, ¿no?, que de alguna manera lleve a no solamente el dominio de las máquinas sobre los hombres, sino la imitación del hombre a la máquina, ¿no?, que por lo tanto obviamente nos termine subyugando. El totalitarismo clásico se presentaba como ideología. Coincido plenamente con la definición de ideología que hace Ham. Religiones políticas laicas, totalmente reduccionistas, porque intentan explicar desde un sector toda la realidad, una explicación total del mundo, desde la economía, como haría el liberalismo en su momento clásico, como haría Marx, desde el Estado, como lo haría el fascismo, o desde la raza, ¿no?, es decir, como lo haría Hitler o el nacionalsocialismo. En el régimen de información desaparece este carácter ideológico, aparece el dataísmo, que intenta calcular todo lo que es y lo que será. Otra vez ese deseo de omnisciencia del hombre que cree que puede conocerlo todo y por lo tanto controlarlo absolutamente todo. Un conocimiento total, no como un relato ideológico, sino, dice Ham, como una operación algorítmica. Recordemos estos algoritmos, este conjunto de normas, de principios que apuntan a un fin y que ordenan un sistema. El Big Data, dice, no es un relato, no da relatos, da pasos a secuencias algorítmicas. Se sustituye lo narrativo por los números. Es un totalitarismo, pero sin ideología. No interesa otra realidad detrás de los datos. La realidad se reduce a datos. Antes teníamos otro tipo de sometimiento. El sometimiento del líder, ¿no?, que daba alma, animaba a las masas. Ahora tenemos enjambres digitales que ya no siguen a líderes, sino a influencers. El hombre masa había perdido su identidad, pero al habitante del mundo digitalizado, se le promete esa identidad porque se lo convierte en alguien con un perfil. Paradójicamente, dice Ham, los únicos que tenían perfiles antes eran los delincuentes, ¿no? Hoy todos queremos tener un perfil, ¿no?, y ser reconocidos por este perfil que indudablemente nos ayudan a armar y por supuesto nos ofrecen todo aquello necesario que tengamos que consumir para poder tener dicho perfil y sentir que no estamos solos, aunque estamos totalmente aislados, aunque comunicados, y en un mundo de comunicación desaparece la comunidad. En otro de sus libros dice Ham, la comunicación sin comunidad no era lo ideal.
no es una comunicación, pero la comunidad sin comunicación, esto era lo propio de la antigüedad, ¿no? O anterior, ¿no? A este tiempo, la comunidad sin comunicación no era lo ideal, ¿no? A veces reducía las relaciones interpersonales a rituales, ¿no? Por eso hablo de la desaparición de los rituales, en donde compartir una mesa familiar un domingo era simplemente un ritual que ya no nos interesaba demasiado, ¿eh? Porque había comunidad, pero no había comunicación. Hoy tenemos comunicación, pero desaparece la comunidad, ¿no? Desaparece la presencia del otro y nos encontramos frente a un mundo donde pareciera somos autónomos. ¿Para qué? Para consumir. Ganado, consumidor. En el caso de el Big Data y la inteligencia artificial, se influye en nuestro comportamiento por debajo del umbral de la conciencia. Nos afectan y nos llegan a través de lo instintivo, de lo emotivo. No hay ya discurso racional. Eso lleva mucho tiempo. La velocidad de la información no permite el discurso racional ni los argumentos, tampoco el debate. Y ahí van a ver ustedes el riesgo que implica todo esto para el sistema democrático, que dejo que ustedes lo lean y lo analicen en el libro, y que se convierta la democracia en una infocracia, donde un mundo de información nos bombardea constantemente, apelando a la emotividad, a la emoción, ¿no? A lo instintivo y ya no al razonamiento, a lo propio del hombre, a ese junco que piensa, que se llamaba Pascal, ¿no? Que es el hombre, y haciéndonos reaccionar antes de saber ni siquiera de qué se trata. Desaparece la afirmación de lo que es la verdad para convertirse en que cada uno diga lo que quiera. Total, en el fondo da lo mismo, apelando a lo emocional, ¿no? Y no, obviamente, a lo racional. Se apela a lo intuitivo y se apela a lo emotivo. Y soberano es quien manda sobre la información de la red. Tener poder ahora es tener posesión de información y de la tecnología que nos permite dominarla. En una sociedad de la información, dice Ham, hay un vacío de sentido. Y por supuesto, una crisis total de la verdad. Y la crisis de la verdad, y esto me interesa muchísimo, porque en el fondo, como profesor de filosofía, ¿no? Lo que hace es buscar la verdad. La crisis de la verdad es en el fondo la crisis de una sociedad que se desintegra. Esto es fabuloso y terrible a la vez. No es la crisis de paradigma, no es la crisis de verdades, es la crisis de la verdad misma. Ni siquiera es el relativismo, de que cada uno tiene su verdad. Es la anulación total de cualquier tipo de verdad que es reemplazada por la información, por el dato, que no tiene casi nada allá detrás, un vacío. Aunque quienes en la caja negra lo intentan dominar. La filosofía es en el fondo, dice Ham, una forma de decir la verdad. Es una búsqueda de la verdad, pero no es simplemente un preguntarse, como diría Heidegger, ¿no? Es un encontrar verdades y una forma de transmitirla. La filosofía hoy se ha despedido, pareciera, de la verdad. Y encontramos incluso en nuestro país quienes predican, ¿no? Jocosamente, que no hay una verdad, ¿no? O que la verdad es una construcción social. Ham habla también de esto, ¿no? Lo ve como un mal menor respecto a la anulación total, ¿no? Pero en el fondo es parte del camino, a mi modo de ver, ¿no? Cuando la verdad deja de ser adecuación del intelecto a lo que las cosas son, cuando desconfiamos de la posibilidad de nuestra inteligencia de conocer la realidad, en la esencia de las cosas, no son lo fenoménico, lo que aparece, que a veces es la distorsión que hemos hecho nosotros y la distancia que hemos creado entre el ser y el deber ser, por el mal uso de la libertad. Cuando la verdad se convierte en una construcción, se hace subjetiva, se relativiza y luego termina desapareciendo o quedando en manos de quién, de aquel que tiene el poder. En algún momento el rey, en otro momento esa burocracia, ¿no? Que dominaba todo. Hoy el que posee
los medios y la información. Thoreau, en Walden, decía, allá por 1850, más que el amor, más que la fe, más que la fama, el dinero, la justicia, denme la verdad. Que todos los otros desaparece y desaparece su valor si no hay verdad. ¿Para qué nos sirve una fe que es falsa, una fama ficticia, un dinero que no valga nada, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso sin la verdad? Ni siquiera el amor vale si no es verdadero. Pero hoy estamos en un tiempo de crisis de la verdad. Y ese tiempo de crisis de la verdad es una crisis también de la filosofía. Una filosofía como la actual, dice Ham, que no refleja la verdad, es una filosofía sin futuro. Es una filosofía que muere. Y si la filosofía muere, si ese amor a la sabiduría muere, el hombre abandona la búsqueda de su fin último, que al decir de Aristóteles y de tantos otros grandes filósofos de la antigüedad y de la filosofía perenne, es justamente el encuentro con la verdad. Hoy vivimos, termina su libro Ham, me voy un poquito del capítulo 1, ¿no? En una nueva caverna digital. ¿Recuerdan la alegoría de la caverna? ¿No? Esos esclavos que estaban con grilletes, estos grilletes que nosotros mismos nos ponemos, creyendo que no hay opción, que no podemos estar fuera del sistema ni fuera del mundo. La idea, insisto, para mí no es estar fuera del mundo, sino que estar dentro del mundo sin ser del mundo, pero no se resuelve todo esto tirando los celulares, ¿no? Apagando las computadoras. Pero estos hombres que en la alegoría de la caverna estaban esclavizados, veían solo sombras de la realidad, hasta que uno es liberado, y cuando llega afuera, al mundo de las ideas, el mundo de las esencias, y ve la luz, primero le cuesta un montón, le cuesta horrores, pero cuando empieza a acostumbrar su mirada, decide volver, y volver a rescatar a sus compañeros que allí estaban encerrados, que lo tratan como un loco. Un hombre que les habla de verdades absolutas y objetivas, que les habla de valores universales, que les habla de un bien, una belleza y una verdad para la cual está hecho el hombre. Un hombre que les habla de una trascendencia, que les dice no somos simplemente un mono que habla, no somos solamente materia, ni ganado, ni laboral, ni de consumo. Es considerado un loco. Y como sigue insistiendo, no lo matarían si siguiera insistiendo, se pregunta Platón. Recordemos que la alegoría de la caverna es un homenaje a Sócrates, ¿sí? Al cual mataron justamente por tratar de despertar a los jóvenes de Atenas al conocimiento de la verdad y el pensamiento propio. Hoy vivimos en una nueva caverna digital, va terminando su libro Ham diciendo, ¿no? Encadenados a una pantalla, encadenados a un celular, sin el cual pareciera que no podemos transcurrir ni siquiera un día. La verdad va dejando paso a la fugacidad de la información. Esas esencias inmutables del mundo de las ideas ahora se convierten en sombras fugaces, constantemente en movimiento, que es ese mundo de información. La verdad se desintegra en el polvo informático, arrastrada por el viento digital. Es impresionante la claridad conceptual con la cual habla Ham, e insisto, más allá de matices, más allá de diferencias, más allá de cuestiones que a lo mejor en el libro ustedes estarán o no de acuerdo cuando aplica o hace o ejemplifica, ¿no? Respecto a quienes de alguna manera utilizan más o sea, tratan de aprovechar esta infocracia. Creo que en lo que es propiamente el terreno filosófico, hace un diagnóstico muy profundo y creo que vale la pena tenerlo presente. Así como no se puede amar lo que no se conoce, así también no se puede salir de una cárcel que no conocemos. Y recuerden que para Sócrates, así como la filosofía comenzaba con el conócete a ti mismo, no lo que dicen de mí en las redes, sino lo que yo realmente soy, también la ignorancia consistía en creerse sabio. El ignorante es el que cree que sabe, no aquel que no sabe. Tenemos que empezar a sacudirnos de la cadena de la ignorancia, como diría Platón en la alegoría de la caverna, que hoy son cadenas digitales.
Y hacerlo, y es mi reflexión final y personal, agradeciéndoles a los que han llegado hasta aquí, su paciencia y esperando haber sido de provecho para entusiasmarlos en la lectura del libro y de otras obras de Byung-Chul Han, y para mis alumnos para poder repasar, ¿no? Y concentrarse en esa alegoría de la caverna, en ese mundo en donde estamos encerrados, empezar a tomar conciencia de la importancia de, reconociendo nuestras propias limitaciones, restaurarnos a nosotros mismos y restaurar un orden natural en el cual alguna vez el hombre empezó a desconfiar, o del cual alguna vez el hombre empezó a desconfiar, y hoy quiso reemplazar por un mundo que nos conduce, sin duda, hacia nuevas ideologías totalitarias. Un mundo que alguna vez se sintió orgulloso de haber matado a Dios, o quitado a Dios de la conciencia, o creído haberlo logrado. Un mundo que no bastándole eso, fue destruyendo, un hombre que fue destruyendo la naturaleza que lo rodeaba, un hombre que hoy se encarga de tratar de acabar con el humanismo, con la propia humanidad. La muerte de Dios, la muerte de la naturaleza, la muerte del hombre, en el fondo, son los grandes hechos filosóficos que conducen a esta realidad que plantea Ham, pero que, como digo, y ahí sí entonces mi reflexión final, no se resuelve para mí, personalmente hablando, cerrando la pantalla, abandonando el celular, abjurando de la tecnología o volviendo a las cavernas. Se resuelve, ser el hombre de las cavernas. Se resuelve conociendo, sabiendo, metiéndonos, estando en el mundo, eso es un principio evangélico, sin ser del mundo, sin dejar que el sistema nos devore, ganando las redes, ganando los espacios, para poder despertar a aquellos hombres dormidos, ¿se acuerdan de Matrix? Los que lo han visto, e intentar encontrar juntos fuerzas para, más que cambiar el mundo, restaurarlo, librándonos de aquellas cosas que hemos hecho mal y abriéndonos a una trascendencia atemporal, eterna, que en el fondo es el deseo profundo y subsistente que lleva todo hombre en el corazón. Un mundo en donde el hombre aspira a la felicidad, pero un mundo que hay que empezar a vivir acá, denunciando, descubriendo y tratando de transformar esta realidad, rescatando todo lo bueno que nos puede traer la virtualidad, lo digital, y los medios y las redes, pero indudablemente siendo consciente del peligro de un mundo que se reduzca a una palabra: manipulación. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención y espero haber sido útil en estas reflexiones que quería compartir con ustedes hoy también.